Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Sergio Yáñez y si quieres saber sobre el coeficiente de temperatura de la resistencia, quédate a ver este video. ¿Qué tal? Ahora ya me voy a hacer youtuber. Ok, dice, la resistencia tiende a aumentar con un incremento de temperatura, ¿verdad? Dice, el incremento en la resistencia para la mayoría de los metales es aproximadamente lineal cuando se compara con los cambios de temperatura. Muy bien, entonces dice, el aumento en la resistencia delta R es proporcional a la resistencia inicial R0, R inicial, y al cambio de la temperatura delta T. Así como en sus primeras clases de cálculo hay un delta R, nos indica un cambio en la resistencia, y el delta T pues nos indica un cambio en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí podemos nosotros escribir delta R es igual a alfa por la resistencia inicial por el incremento o el cambio en la temperatura. La constante alfa es una característica del material y se conoce como coeficiente de temperatura de la resistencia. Bien, entonces la ecuación para definir alfa, o el coeficiente de temperatura de la resistencia, se puede determinar al resolver la ecuación 2710. O sea, esta de aquí, nosotros la resolvemos para alfa, y aquí obtenemos alfa, ¿verdad? Aquí simplemente alfa está multiplicando a la resistencia inicial por el cambio en el tiempo, entonces dividimos todo de los dos lados por la resistencia inicial, y dividimos todo entre la resistencia inicial y el cambio en el tiempo, y ya nos queda esta expresión de aquí. Pues está sencillo, ¿verdad? Y dice, el coeficiente de temperatura de la resistencia es el cambio en la resistencia por unidad de resistencia por cada grado de cambio en la temperatura. O sea, esto lo que nos dice es que es el cambio, está determinado por el cambio en la resistencia que hay en la resistencia y el cambio en el tiempo. De ahí se va a determinar el parámetro alfa, ¿verdad? Que es el coeficiente de temperatura de la resistencia. Y dice, puesto que las unidades de delta R y la resistencia inicial son las mismas, la unidad del coeficiente alfa es grados inversos, 1 sobre grados centígrados. Los coeficientes de varios materiales comunes se proporcionan en la tabla 27.1. Es la tabla que ya vimos en la clase anterior y ahorita la vamos a volver a ver, ¿verdad? Porque pues vamos a revisar este ejemplo que está aquí. Entonces es el ejemplo 27.5 y dice, un alambre de hierro tiene una resistencia de 200 ohms a 20 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados centígrados? Ok, entonces aquí pues tenemos nuestros datos, ¿verdad? Tenemos que el alambre es de hierro, la resistencia es de 200 ohms a 20 grados centígrados, y lo que queremos saber es el cambio en la resistencia. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados centígrados? Es decir, tenemos una temperatura inicial de 20 grados centígrados y vamos a tener una temperatura final de 80 grados centígrados, ¿verdad? Entonces tenemos una resistencia inicial y vamos a tener una resistencia final. Muy bien, dice aquí el plan. Primero se calcula el cambio en la resistencia, tomando de la tabla 27.1 el cambio de temperatura y el coeficiente de temperatura para el hierro. Ok, vamos a ver cómo se hace esto. Dice, el cambio en la resistencia delta R se determina a partir de la ecuación 27.10. Y la ecuación 27.10 es esta. Delta R es igual a alfa por la resistencia inicial por delta T, ¿verdad? Que es delta R es el cambio en la resistencia y delta T es el cambio en la temperatura, y alfa es el coeficiente de temperatura, no se les olvide, coeficiente de temperatura de la resistencia. Ok, entonces aquí pues hay que sustituir simplemente, ¿verdad? Tenemos que aquí necesitamos encontrar alfa,
que es el coeficiente de temperatura para un alambre de hierro, ¿sí? Entonces nos vamos a la tablita, a ver, aquí está arriba la tablita, aquí está, voy a quitar estas de aquí, esta la quito y este también lo quito. Y ahora tenemos aquí hierro y tiene una resistividad de 9.5 por 10 a la menos 8, pero tiene un coeficiente de temperatura de la resistencia de 5. Hoy no quiero todo. A ver, 5.0 por 10, tengo que hacerlo con mucho cuidado. 5.0 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y las unidades es 1 sobre grados centígrados. Y aquí que no se nos olvide que este es alfa, ¿verdad? Ese es alfa. Ok. Entonces para el hierro tenemos que es 5.0 por 10 a la menos 3. Vámonos a nuestro problema, a nuestro ejemplo. No se les olvide este número, 5.0 por 10 a la menos 3. Aquí está. Entonces tenemos 5.0 por 10 a la menos 3, es 0.005 sobre los grados centígrados, ¿verdad? Entonces aquí lo sustituimos. La resistencia inicial, tenemos una resistencia de 200 ohms, esta de aquí, y tenemos aquí delta T, ¿verdad? Tenemos una temperatura final que es de 80 grados centígrados menos la temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, delta T, nosotros ya de cálculo o de otras materias, ya sabemos que el cambio lo podemos expresar como, aquí le voy a poner, esto es igual a la esa es una T, temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces nuestra temperatura inicial es de 20 grados y nuestra temperatura final va a ser de 80 grados. Muy bien, entonces ya que tenemos aquí, ya sustituimos nuestros valores, pues hay que hacer la aritmética y encontramos que delta R es igual a 60 ohms, ¿verdad? Entonces dice, por lo tanto, la resistencia a 80 grados centígrados tenemos R es igual a la resistencia inicial más el delta R, el cambio de la resistencia, ¿verdad? Ya sustituimos la resistencia inicial, que es de 200 ohms, el delta R, que es de 60 ohms, y aquí, pues bueno, esto como que no corresponde, porque tiene que ser igual a 260 ohms. Este es el símbolo de ohms. Tiene que ser igual a 260 ohms, ¿verdad? Está la suma, 200 más 60, 260, y aquí decía 172, no vale. Ok, entonces aquí ya resolvimos nuestro problema. Entonces, para que estén bien abusados, hagan las operaciones completas y revísenlo bien para no cometer errores, no nos vayamos a ir con la finta. Ok, y bueno, dice, el incremento en la resistencia de un conductor a causa de la temperatura es lo suficientemente grande como para medirlo con facilidad. O sea, de 60 ohms, el cambio de 60 ohms se puede medir fácilmente con un voltímetro, ¿verdad? Este hecho se aprovecha en los termómetros de resistencia para medir temperaturas con bastante exactitud. Debido al alto punto de fusión de algunos metales, los termómetros de resistencia se pueden usar para medir temperaturas extremadamente altas. Entonces es una propiedad que podemos usar y es algo que también se utiliza en aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones prácticas, como por ejemplo la temperatura de un horno, un sensor, está su sensor de temperatura, ¿verdad? Entonces ahí el termostato, pues como tiene un flujo de corriente a través de él, entonces de acuerdo a la temperatura, pues va a cambiar ese flujo de corriente y se puede medir
la temperatura que está en el horno de acuerdo al flujo de corriente que está pasando a través del conductor. Y eso es una aplicación práctica. Ok, bueno, entonces pues no me despido, aquí seguimos con las clases. Y como andamos ahora con la onda de los youtubers, me dejan el like, suscríbanse al canal y todo ese rollo, ¿eh? Ok, bueno, cuídense mucho, si tienen alguna pregunta ya saben, con mucho gusto se la respondo. Y bueno, aquí terminamos esta parte que corresponde al coeficiente de temperatura de la resistencia.